La escritora Lady Loayza se ha hecho un nombre en el género de la novela negra, la novela policial, gracias a una interesante trilogía de novelas que tienen como protagonista a Alma González, una periodista de investigación, una suerte de detective femenina. La entrega última de esta saga, o de esta trilogía, es Hijas de su madre, publicado por Antártica. Lady me contó, para beneplácito de sus lectores, que esta trilogía mutará en una saga, pues ya está en proceso la escritura de la cuarta entrega. Además, Lady me contó en primicia que acaba de publicar hace muy poquito un poemario, pues ella empezó escribiendo y publicando poesía. Su poemario que acaba de salir se titula Post Clímax y ha sido publicado por Lustra Editores. Sobre esto conversé justamente con Lady y quiero compartir con ustedes dicha conversación. Pero antes quiero agradecer a la librería Book Vivant, quien gentilmente nos ha cedido un espacio para dicho encuentro. Book Vivant la pueden encontrar en la calle Dazo, en San Isidro, y por supuesto seguirla en sus redes sociales. Y también nos pueden seguir a nosotros en Instagram, buscándonos como Letra Capital Oficial. Y si quieren ver esta y otras entrevistas, las pueden buscar en mi canal de YouTube, buscándome como Carlos M. Sotomayor. Ahora bien, sin más preámbulos, los dejo con la entrevista a Lady Loayza aquí, en Letra Capital. Hola Lady, ¿cómo estás? Primero que nada, gracias por tu tiempo y feliz de que estés de paso por Lima justamente y que podamos conversar sobre tu obra literaria y otras facetas también tuyas. Pero básicamente sobre algo que a mí me entusiasma mucho, que es este proyecto narrativo, esta trilogía de novelas, ¿no? Del género de la novela negra, el policial, ¿no? Que tiene además como protagonista a Alma González, que es una periodista de investigación, así que tiene cosas de detective también, ¿no? Y que de alguna manera refresca, creo yo, el escenario literario de los detectives, que mayormente son hombres, ¿no? Entonces, esta trilogía, que para quienes quizás no la conocen, se basa en 3 novelas. Primero fue Cuerpo de Agua, ¿no? Sobre la cual conversamos en su momento aquella vez. También luego aparece Después los Muertos, que es la segunda novela, y ahora hace no mucho apareció pues Hijas de su madre, ¿no? Publicada por Antártica, una bonita edición. Bueno, quería empezar un poco por ahí. Son 3 novelas, ¿no? Como ya dije, protagonizadas por esta periodista, detective, que es Alma González. La primera tiene que ver con, digamos, todos los vericuetos relacionados a una laguna y en fin, digamos que tiene ahí tintes de novela ecológica, ¿no? De alguna manera. La segunda novela toca de lleno el tema del feminicidio, ¿verdad? De la violencia hacia la mujer. Y esta tercera tiene que ver con la trata de personas, ¿no? Sobre todo jóvenes, ¿no? Jovencitas que son captadas o capturadas, ¿no? Pero las 3 novelas, creo yo, por lo menos desde mi lectura, tienen algo que las vincula más allá de su protagonista, que es sumergirnos en todas estas redes de corrupción que están ligadas muchas veces a la administración pública, al poder, ¿no? Y también la violencia, ¿no? Corrupción y violencia creo que son los temas transversales de estas 3 novelas. ¿Cómo lo ves tú, Lady? Sí, Carlos, bueno, agradecerte por la oportunidad de poder estar en tu espacio tan importante para muchos autores a nivel nacional e internacional. Y en sí, de hecho, la trilogía que nació como trilogía, pero luego conversábamos en una oportunidad el tema de la saga, y creo que fue tú que me diste la idea. Y debo agradecer porque de hecho ya estoy trabajando en una 4ª novela con Alma González como protagonista también, y que transita por estos 2 asuntos urgentes que suceden no solamente en el Perú, sino que transitan en toda Latinoamérica, que son justamente la corrupción y la violencia, ¿no? Yo participaba incluso de
de la Semana Negra en Chile el año pasado, y muchos de los asuntos que nos ocupaban a los autores y narradores de novela en Latinoamérica era justamente esto, la violencia que transita en nuestros territorios y que aborda justamente esta conducta humana que muchas veces no podemos solucionar y que está presente en la marginalidad, en las zonas más vulnerables del país, como también en las zonas de clases acomodadas, porque la violencia está en todas partes, pero además la corrupción que no permite que la justicia llegue, ¿no?, a distintos sectores. Y esas obsesiones pues son las que he tenido siempre como autora al momento de hacer novela. Y en el caso de Alma González, la periodista, pues afronta estos casos y que cada vez son más vinculados también a territorios, ¿no? El primer caso tenía mucho que ver con la sierra, por ejemplo, en nuestro país. En el segundo era un aspecto mucho más urbano, y en este tercero hemos abordado la selva peruana, pero que además también tiene una serie de conflictos de territorio. Y esas son un poco las obsesiones que tengo como autora, pero además trasladado ya a una trilogía, a una saga, pues se han construido estos escenarios basados en la realidad que vivimos como país y como Latinoamérica en sí. Ahora, mencionas algo interesante, que al inicio tú ya tenías la idea, digamos, de la trilogía, es decir, no es que aparece esta novela, la primera, y a partir de ahí piensas en continuarla, sino que ya escribes esa novela pensando en estos tres proyectos. Sí, de hecho nació con la imagen de la laguna, que era tal cual. Siempre, digamos, como que el proceso creativo me ha llevado a pensar primero, a tener una imagen que ha estado ahí presente y que luego se ha generado un universo alrededor, pero había muchas historias que no necesariamente tenían que ver con la laguna y con el conflicto social, y entonces digamos, la estrategia fue crearla en tres, ¿no? en tres novelas que tuvieran temáticas distintas, pero que las atravesaran algunos personajes que se repiten, personajes que están presentes en las tres novelas, pero con distintas historias. Entonces, de hecho, se maquetó como en tres novelas, pero luego viene la idea de seguir, porque en realidad hay muchos temas más que abarcar, y el hecho de que Alma González pues se vincule con estas historias también era un poco lo que mencionabas al principio, que siempre hemos tenido detectives hombres, que siempre hemos tenido casos de policías hombres que han estado presentes en la novela policial, en la novela negra, y la idea un poco era cambiar eso, ¿no? Cambiar ese panorama nacional y tener una mujer que también esté muy presente en la trilogía de la saga. Claro, y hablando ya del personaje este de Alma, que es un personaje, digamos, como decíamos, digamos, innovador en el sentido de que, claro, frente a la mayoría de detectives, policías hombres, ¿no?, como protagonistas de sagas, sobre todo de sagas, ¿no? Aparece esta mujer. Quería preguntarte un poco en la construcción del personaje en sí, porque es un personaje maravillosamente entrañable, creo yo, porque, digamos, no es un personaje estereotipado, ¿no? No, sino es un personaje complejo que dentro de sí implica pues complejidades en su personalidad, en las cosas que le ha pasado, en su mirada, ¿no? Lo que la hace más humana y finalmente más entrañable para los lectores, ¿no? Y por eso obviamente uno como lector, te lo decía la vez pasada, esperaba que, digamos, cambiaras de decisión y que no se quede en una trilogía, ¿no? Pero quería preguntarte sobre la construcción del personaje, cómo lo construiste, qué nociones tenías para hacerlo, cómo fue ese proceso. Bueno, en realidad fue bastante interesante, y yo creo que para quienes escribimos de alguna manera, el hecho ya de sentarte frente a una computadora, a una historia, es también enfrentarte con muchos monstruos, ¿no? Con muchas ideas que están transitando por tu cabeza y que de pronto no siempre son agradables, ¿no? Hay muy buenos recuerdos que uno puede echar mano en la memoria para construir el personaje. Alma tiene mucho de mí, digamos que un 50%, y el otro 50% ha sido construido en base a una ficción, de rasgos y de situaciones que pudieron haber ocurrido
y que de pronto en la ficción se dan, ¿no? El hecho de que sea una persona también conflictuada por dentro, que ha tenido sus propias vulnerabilidades, porque de hecho Alma no es un héroe, no es una heroína, no es una persona ilustre, no es una persona que reciba medallas, es una persona tan humana como muchas mujeres del país, que además atravesó una cuestión violenta por una expareja que le pasó en la segunda novela, y que luego también tomó sus propias decisiones, ¿no? Y a veces uno crea el personaje con una idea, pero también el personaje se revela totalmente, ¿no? Entonces ella salía con otras decisiones que luego yo tenía que escribirlas, porque no había de otra. Hay momentos en los que ya había cerrado la novela y que de pronto tenía un sueño en la madrugada con algo que le sucedía, y entonces no había otra forma que escribirlo, ¿no? Y creo que también se impuso un poco este personaje en toda la narración de las 3 novelas, y que también tiene mucho que ver con esta exploración femenina y esta idea de lograr un poco la libertad frente al patriarcado, o la idea que socialmente todavía está activa en nuestro país, ¿no? El hecho de que una mujer no pueda quedarse sola, por ejemplo. Si ves sola a una mujer, siempre te están preguntando, ¿y cuándo te casas o cuándo tienes hijos? Entonces Alma no, Alma es un personaje que se revela, que incluso disfruta su sexualidad, y que en algunos casos también la usa para liberarse de muchos tabúes, de muchas situaciones que en la sociedad pasan. Y a la vez también es fuerte, ¿no? Es fuerte porque se ha hecho así en base al trabajo, a la experiencia, y eso no la hace menos vulnerable. Es también víctima en algunos casos, pero también sale ilesa, ¿no? Bueno, hasta ahora, vamos a ver qué pasa en la cuarta. Claro, porque, digamos, yo pensaba, cuando he leído las novelas, en Alma como un personaje, digamos, que no tiene, digamos, temores en inmiscuirse en estos tringlados peligrosos de corrupción y de violencia, ¿no? Se mete hasta el fondo, ¿no? Con riesgo de salir mal, pero esa misma, ¿cómo diríamos? Esa misma audacia ¿no? De meterse en esos territorios también es parte de su, digamos, empoderamiento en el sentido de las relaciones con el sexo opuesto, digamos, ¿no? O con la sexualidad, para ser más completos, porque también, sin spoilear, va a haber su momento con una persona del mismo sexo, pero también hay una especie de, también, como tú dices, libertad, ¿no? Yo lo veía también como un entrar a territorios desconocidos, ¿no? También con la misma audacia con que lo hacen en otros territorios, también en el territorio de la sexualidad, ¿no? Lo que hace un personaje, pues, de alguna manera empoderado en ese sentido, ¿no? A contracorriente de lo que la sociedad supuestamente marca, ¿no? A las mujeres. Sí, de hecho, Alma no le tiene miedo a nada. Creo que eso es algo característico de ella, algo que la hace potente en todo su despliegue, pero que además también hace ver a los opositores o a las personas con las que se enfrenta que se están confrontando con alguien que está dispuesta a todo, ¿no? Que está dispuesta a todo, y que además no tiene nada que perder, porque es una persona que se ha construido de manera solitaria, ¿no? En su entorno no tiene personas de confianza, muchos amigos, es más, tampoco tiene pareja, y de hecho cuando la tiene, pues también se libera, ¿no? Un poco de eso, de esa carga emocional. Entonces como que es un personaje que se ha explorado a sí mismo, y a la vez también se siente completamente capaz de enfrentar cualquier cosa, ¿no? Pero eso no la hace pasible a que en algunos casos le sucedan situaciones adversas, de las cuales pues también ha salido libre. Alguien me decía, pero a Alma no le pasa nada, ¿no? Conversaba con muchas jóvenes incluso, y como que la tomaban de referente para en algún momento ser tal cual, pero yo les decía, espérense que en la próxima no van a querer parecerse, porque de pronto también tiene sus errores, tiene sus conflictos, pero sin embargo creo que también está esa mirada de mujer que se ha hecho a sí misma y que no le teme a nada ni a nadie, ¿no? Claro, es verdad. Claro, aunque en que digamos, claro, no le ha pasado nada, digamos, no sé, pues demasiado grave, pero yo creo que finalmente hay un cúmulo de cosas que
que la han marcado y que de alguna manera son como heridas que tiene el personaje, ¿no? Y que justamente la hacen más humana, ¿no? De hecho, todo lo que le ha pasado y que la lleva a ser como es, no diríamos que podría ser el ideal que uno quisiera, ¿no? O sea, si es que hubiera un ideal de vida, digo yo también, ¿no? Sería otro punto. Entonces, nos cuentas que ya estás trabajando en una cuarta novela de la saga. Yo sé que para los autores es complicado hablar de algo que todavía no está, hay incluso un temor cabalístico a no hablar mucho de la próxima novela, pero algo que nos podrías decir de ese proyecto. Sí, bueno, un poco va por ahí también, ¿no? Quizás en esta sí le pasan cosas mucho más fuertes y que de pronto también nos hagan un poco dudar si realmente es la persona que nos identifica en algún sentido, porque de hecho también hay momentos en los cuales uno empieza a dejar ir a los personajes, ¿no? Y ellos cobran una especie de vida propia y entonces van tomando sus propias decisiones. Y creo que en esta cuarta novela también se enfoca mucho en lo que está pasando actualmente en el país de los últimos 10 años. Yo podría escribir, digamos, de los años 90 porque también me tocó vivirlos, pero creo que hay algo que sucede actualmente en nuestro país que vale de alguna manera el esfuerzo, la pena contarlo, ¿no? Y además que ahora desde la política también me ha tocado vivirlo, o sea, el monstruo por dentro está presente y está muy fuerte, muy marcado. Entonces, de hecho, tiene mucho que ver también con la política, tiene mucho que ver con la violencia, con el sicariato, con lo que está pasando en las ciudades del Perú y que de pronto también es algo que tenemos que despercudirnos de alguna manera, ¿no? Que no lo estamos afrontando tal cual. Creo en realidad que el país es una novela negra todo el tiempo, tenemos constantemente cosas que nos sorprenden, incluso ahora están desapareciendo testigos de casos de corrupción como si nada y eso está latente, está tal cual, ¿no? Entonces creo que también hay una realidad que contar desde la ficción y como autora de ese tipo de novelas, quizás no encuentro muchas referencias actualmente en el país, pero sí, por ejemplo, en Argentina, en Chile, autoras con las que he conversado y en las que creo que también hay un asunto urgente, ¿no? Que la literatura no solamente nos traslada a un escenario ficticio para imaginar, sino también nos revela algo, ¿no? Y nos hace repensar algo que está sucediendo. Entonces estaremos atentos a esta cuarta entrega de la saga. Y también quería preguntarte sobre otra faceta, digamos, tuya, que quizás por el éxito de esta trilogía nos hemos un poco descuidado, que es tu faceta de poeta, porque tú ya has escrito poesía, has publicado poesía y recientemente has vuelto a publicar poesía. Sí, bueno, yo empecé con la poesía, Carlos, hace mucho tiempo. Me acuerdo que fue en el 2017, la última vez que publiqué el libro de poesía y ha pasado varios años en silencio, porque también como que son etapas de la vida. La poesía me ha parecido siempre lo mejor para poder estar, ¿no? Para poder incluso leerla en voz alta. Es un instante mágico el encontrar esa belleza en las palabras, ¿no? Me gusta leer mucho poesía. Y bueno, este tiempo de silencio pues me sirvió para recopilar algunos escritos, pero también en un espacio creativo en el cual había una etapa de mi vida que estaba pasando y creí importante poder decirlo, ¿no? Contarlo, y yo creo que esa ha sido un poco la historia de este nuevo libro, Postclímax, que salió con Lustra en sus 20 años además. Y pues vamos a ver qué tal nos va, ¿no? Actualmente estoy incluso adaptando también el personaje de Alma González a un guión cinematográfico en un proyecto de película que vamos a ver cómo nos va, cómo resulta, pero de hecho se han cogido muchas cosas que suceden en las 3 novelas para tener este proyecto de película que esperemos pronto también pueda salir. Ah, genial, sería realmente muy genial que digamos, Alma se plasme en un proyecto audiovisual, en una película. Sí, porque mira, no he visto muchas iniciativas de este tipo, sobre todo este género,
en cine nacional, y creo que sería algo novedoso el hecho de plantear también la posibilidad de que el Perú produzca películas que tienen que ver con la temática policial, con la temática del tráiler psicológico, que aborda justamente estas cuestiones que suceden, incluso usando escenarios como la cárcel, como los sucesos de violencia que vive en nuestro país, y el hecho de una persona mujer, ¿no? que Claro. transita en el cine. Yo creo que sería muy interesante. Y dime una curiosidad. Digamos, si yo te dijera ya, Lady, tenemos el presupuesto de las actrices, ¿quién Wow. te gustaría que encarne a Alma? ¿Quién la ves que tiene, digamos, la fisonomía, no sé, que pueda encarnarla? Es una decisión bastante difícil y me la he hecho la pregunta varias veces. Ujú. Y bueno, hay una figura que se me viene a la cabeza, Ujú. que es Melanie Urbina, ¿no? Ah. El hecho de esa mujer así aguerrida que ya ha estado en películas peruanas de Ujú. antaño, y que tiene un poco el carácter además, ¿no? Así que bueno, vamos a ver en realidad. Va a tener que hacerse un casting muy intenso en eso. Estamos ahorita buscando todo el tema del financiamiento para el proyecto, pero creo que sería bastante interesante tener una persona que identifique a Alma González en el cine y que de alguna Claro. manera también pueda contar la historia. Sí, además Melanie es una excelente actriz, así que sería genial verla en el papel de esta entrañable Alma, ¿no? Así es. Y bueno, un poco para ir terminando, acabas de publicar poesía, estás armando el proyecto de la película. Hace poco se realizó la Feria Internacional en Ica, de la que tú eres, digamos, un componente importante, y creo que se ha logrado ya que esa feria sea, por lo menos desde mi perspectiva, una de las más importantes del país, ¿no? Digamos, con algunas otras, en algunas otras regiones. Sí, actualmente incluso se está lanzando un concurso de ensayo a Valdelomar y esperamos que de alguna manera siga creciendo. Hemos tenido a Chile como país invitado en la edición 2025 y esperamos el próximo año también seguir apoyando la feria. Hacer gestión cultural es súper complicado en el país, más aún porque también existe esto de no ceder el espacio público como tal, y siempre las ferias son como los circos a veces, ¿no? Tienen que ir buscando un espacio cuando en realidad la cultura, el hecho de difundir literatura es un ejercicio tan necesario, ya lo dicen las pruebas de comprensión lectora, que no estamos atravesando un buen momento. Entonces creo que sí debe haber un impulso mucho más fuerte de poder empoderar a nuestras ferias internacionales del libro y hacer que sigan creciendo. Pero desde ya el trabajo de los gestores es un trabajo diario, constante, en el cual uno tiene la mejor satisfacción, que es ver a personas leyendo algo nuevo, ¿no? Buscando un libro. Creo que eso es algo que nos motiva mucho a seguir adelante. Estupendo. Entonces estaremos atentos también a eso. Muchas gracias, Lady. Siempre es un placer conversar contigo. Y amigos, los libros más recientes de Lady ya están aquí en Lima, se pueden encontrar en librerías, como es su novela última, Hijas de su madre, y también su poemario. Así Muchas es. gracias. Muchas gracias, Carlos.